Estamos viviendo tiempos modernos en los cuales Dios y todo lo que tenga que ver con la fe se ha quitado de nuestras escuelas, se ha removido de nuestro lenguaje. Y esto es lo que conocemos como secularización del mundo. En el programa de hoy vamos a ver cómo esta secularización está afectando la familia, cómo afecta nuestra dinámica de socialización. Los efectos de la secularización es el tema de hoy en Creados para Amar. Fuimos creados por amor, fuimos creados para el amor, como reflejos únicos e irrepetibles del único e irrepetible Dios, creados para amar. Creados para amar. Muy bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de Creados para Amar. Yo soy Lucía Báez Luzondo y como siempre me acompaña mi esposo. Ricardo Luzondo del Ministerio Renovación Familiar, contentos y felices de estar nuevamente nosotros como matrimonio, como familia, integrados en este programa, llevándoles a ustedes el mensaje que Dios quiere llevar a sus hogares, que quiere que ustedes repitan y repartan entre sus hijos, familiares y todos lo que día a día buscan reconocer la presencia de Dios en sus vidas. Siempre invitándolos a que nos sigan en cada emisión, también a través de los medios sociales, nuestra página en Facebook y Twitter, Ricardo y Lucía. También nuestro sitio web, renovacionfamiliar.com. Y que nos escriban con sugerencias de nuevos programas, con sus preguntas, con sus comentarios a Creados para Amar @ewtn.com. Hoy tenemos otro programa que promete ser altamente interesante. Y tenemos de regreso con nosotros a un gran teólogo y amigo, un gran académico hispano, orgullo de nosotros aquí, los hispanos de los Estados Unidos, y se trata del doctor Hofsmann Ospino. Hola Lucía, Ricardo, gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Qué bueno tenerte nuevamente, Hofsmann, y para las personas que no te han visto anteriormente aquí en Creados para Amar, háblanos un poquito sobre de dónde vienes. Sabemos que eres colombiano, pero la otra vez nos dijiste, ¿de dónde en Colombia? Sí, nací en Colombia, en Bogotá, y bueno, crecí allí, vine a los Estados Unidos cuando tenía cerca de 20 años. Y bueno, desde aquel entonces he estado viviendo acá. Soy profesor de teología y educación religiosa en Boston College, que es una universidad jesuita en la ciudad de Boston. Y allí ya llevo enseñando cerca de 10 años. Y Wow, sabemos que eres un gran superinteresante. colaborador también de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Sí, he tenido el privilegio de servir en varios comités como consejero, como experto en algunas de las áreas que la conferencia lleva a nivel de investigación, pero al mismo tiempo también de práctica pastoral. Y en esa investigación sabemos que has estudiado mucho sobre los efectos de la secularización en nuestro mundo, particularmente en el continente americano y en el Caribe. También sabemos que la secularización está afectando muchísimo a los hispanos que viven en Europa. Pero ¿podrías definirnos, Hofsmann, qué es la secularización? Absolutamente. Parte de mi trabajo investigativo como profesor de teología, especialmente teología pastoral, es ver cómo la fe y la cultura no básicamente se van uniendo en este diálogo por medio del cual nosotros descubrimos a Dios en la vida diaria, ¿no? Y entonces, a través de la historia, siempre ha habido como una especie, el diálogo nunca ha sido perfecto, pero siempre ha habido una disponibilidad por medio de la cual la cultura está abierta a entrar en conversación, está abierta a permitir que la fe, la religión, sea parte de la vida diaria, ¿no? Los interrogantes que nos hacemos como seres humanos, como padres de familia, como esposos, esposas, como trabajadores, todo esto eventualmente busca un sentido más profundo y la religión ha permitido esto. Lo que hemos venido viendo en los últimos siglos, especialmente en los últimos 3 siglos, pero se ha intensificado profundamente en el siglo XX, en los últimos, digamos, en los últimos 100 años, ha sido lo que se llama la secularización,
¿Qué es la secularización? Básicamente es ese proceso, es un fenómeno cultural en gran parte, pero también es filosófico y a veces político, por medio del cual se busca excluir todo lo sagrado de la vida diaria. Todo lo que tenga que ver con religión, todo lo que tenga que ver con Dios, con las instituciones religiosas, con las personas que representan las instituciones religiosas. Y literalmente, en lugar de facilitar ese diálogo entre fe y vida, entre fe y cultura, lo único que nos estamos viendo es que cada vez se están o alejando o se nos presentan estas dos dinámicas como si fueran completamente opuestas. De hecho, la palabra secularización viene de secular, ¿no? De aquello que muchas personas lo definen como de aquello que no es sagrado, ¿cierto? Y es una definición un poquito complicada porque realmente asume que lo sagrado y lo secular son completamente distintos. Pero eso es algo nuevo que se ha venido introduciendo últimamente. En el pasado siempre ha habido una relación íntima. Y eso está transformando la manera como entendemos la religión, como entendemos a Dios, como entendemos la sociedad, como entendemos los valores y muchas otras dinámicas. Sí, podemos decir, cuando yo era más joven o pequeño, se hablaba que, por ejemplo, un sacerdote secular, que sonaría como que extraño, era aquel que no pertenecía a una comunidad religiosa. Exacto. Que teníamos los sacerdotes religiosos, jesuitas, benedictinos, y el sacerdote secular era el que no pertenecía a una orden religiosa. Sin embargo, a eso no se refiere secularización. No se quiere decir que es religioso, pero, o sea, que sigue siendo de la fe, pero no una orden religiosa, sino que es completamente quitar a Dios del lenguaje, que aquí en Estados Unidos estamos en este país y en los últimos años, pues, se ha intensificado esto, como tú dices. En las escuelas, por ejemplo, no hay imágenes de Jesucristo, no hay Cristos, incluso el billete de Estados Unidos dice confiamos en Dios, y se está buscando eliminar incluso pues la palabra Dios hasta de los billetes, o sea, de algo que históricamente ha sido fundamental en este país. Y lo vemos como algo, y lo entiendes tú, como algo intencional que está pasando de algunas fuentes. Sí, ese es el desafío. Con relación a lo que decías del sacerdote secular, hoy en día, antiguamente se decía el sacerdote secular y el religioso, hoy en día usamos el diocesano, porque la mayoría son los diocesanos. Pero algo bien interesante, el Concilio Vaticano II dijo que uno de los grandes problemas, una de las grandes casi herejías del mundo contemporáneo es la separación entre la fe y la vida, ¿no? Y eso es el efecto en gran parte de, por ejemplo, de movimientos como el iluminismo, la Revolución Francesa, como el enciclopedismo y muchas otras dinámicas en Europa, pero al mismo tiempo también en los Estados Unidos, en donde la religión, ¿no? Al separar la fe y la vida, la religión se ha ido privatizando, ¿no? Todo lo que sea de religión, todo lo que sea de valores, es algo que el individuo, que la persona usa o literalmente trae a su vida íntima, pero se asume que no tiene influencia en la vida pública. En los Estados Unidos, por ejemplo, fueron establecidos en su constitución con la separación de iglesia y Estado. Lamentablemente, a través de los años, esa separación de iglesia y Estado se ha confundido como una separación de fe y vida. Y eso no fue lo que realmente la Constitución quería decir, ¿no? Pero de todos modos es la manera como se ha ido interpretando. La mayoría de países latinoamericanos, de hecho, fueron establecidos con una relación íntima entre fe, entre cultura e iglesia, países e iglesia. El catolicismo en muchas partes de América Latina era la religión oficial, ¿no? Pero especialmente en la segunda parte del siglo XX, y seguimos viendo esto, entonces se han introducido cambios constitucionales separando la iglesia y el Estado. Personalmente creo que hay cierta sabiduría en estos procesos constitucionales, especialmente cuando hablamos de diversidad religiosa, ¿no? Cuando un Estado declara a una religión como la religión oficial, inmediatamente eso nos pone en ascuas o nos pone... Como que están rechazando las otras. Es como las otras. Entonces, hay cierta sabiduría política, cultural y aún religiosa en el tener esta separación.
Pero lo que no estoy de acuerdo, y es el fenómeno que estamos viendo, es que al introducir estas separaciones, inmediatamente se piensa que hay separación de vida y fe, que la fe se está privatizando. Y en ese proceso de privatización, literalmente lo que estamos haciendo es excluyendo la influencia y las contribuciones de lo religioso, de la tradición cristiana y también de otras religiones a la vida pública. Y eso comienza a tener un efecto que erosiona los valores, erosiona las relaciones, erosiona la manera como educamos a las nuevas generaciones, y los efectos ya los estamos viendo. Claro, y no solamente en Estados Unidos, el que ya mencionabas, en el Caribe y Latinoamérica también, que tenemos ese orgullo de decir, bueno, nosotros latinoamericanos tenemos la fe, tenemos la creencia, pero yo creo que en los últimos años también este secularismo está invadiendo a nuestros países, ¿no? Absolutamente. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Me imagino que de esta manera, pero de esta manera y de qué otras formas se manifiesta la secularización en el continente americano, o sea, Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Suramérica. Claro. Cuando se escribió el Concilio Vaticano II, no, entre 1962 al 1965, se habló bastante. Por ejemplo, uno mira en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, que se habla bastante de secularización. Era el fenómeno que estaba en Europa, bastante preocupación. América Latina y Norteamérica y el Caribe, realmente cuando leía esos documentos decían, ¿cuál secularización? Si nosotros, la gran mayoría de nuestros países son cristianos, creyentes, la gente va a misa y esto. Hoy en día, sí nos estamos dando cuenta, decimos, aquello que Europa estaba viviendo a comienzos del siglo XX, ahora es nuestra realidad. ¿Cómo se está expresando? Y tú me preguntabas en algún momento si era intencional. Y quiero contestar a esa pregunta también. Pero se manifiesta, por ejemplo, en la exclusión de lenguaje, de filosofías, de categorías que nacieron en un contexto religioso. Básicamente se asume que porque nacieron en un contexto religioso no tienen validez en el mundo público, en la vida pública. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los cristianos, ¿no? Y los católicos, como parte de la doctrina social de la Iglesia, hablamos de la dignidad intrínseca de la vida, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, ¿no? Y entonces nosotros lo sabemos desde nuestras perspectivas filosóficas, desde nuestra perspectiva de fe cristiana, desde una perspectiva bíblica. Es lo que creemos y en ello coincidimos con muchas otras religiones. La vida es un don que nadie debe arrebatar, y todo ser humano tiene una dignidad inalienable, ¿no? En el mundo secular, literalmente, un mundo secularizado, miramos esa realidad y dicen, la ciencia nos dice esto, la política nos dice esto, por consiguiente, eso es lo que predomina. Y aquellas tradiciones o aquellas convicciones religiosas, filosóficas, esas te las puedes guardar para tu iglesia, para tu familia y para tu mundo privado, ¿no? Y ahora viene la parte, ¿cómo se llama?, intencional. Hay movimientos que son claramente secularizadores. Y los encontramos a nivel de la política, los encontramos a nivel de la academia, los encontramos a nivel de la cultura, ¿no? Y entonces son movimientos que intencionalmente se han encargado a través de la ley. Por ejemplo, en los Estados Unidos vemos algo fundamental, ¿no? Que gran parte de la influencia del secularismo viene a través de decisiones legales, tanto directamente a nivel religioso o aquellas dinámicas por medio de las cuales las personas de fe quieren traer su fe a informar lo que ocurre en la vida pública. Dos ejemplos prácticos. Uno, por ejemplo, el aborto, ¿no? El aborto, sabiendo que en los Estados Unidos, por ejemplo, los cristianos asumen, los cristianos, los católicos, tenemos una posición clara en favor de la vida,
hay una ley que literalmente permite el aborto y en algunas partes incluso permiten la eutanasia. Las legislaciones, claro. Pero no solamente esa área, también, por ejemplo, cuando gobiernos locales no quieren decir, por ejemplo, los católicos en los Estados Unidos somos muy comprometidos en la defensa de la dignidad del inmigrante, ya sea de inmigrantes documentados o indocumentados, de inmigrantes, personas de color, personas que tengan educación o no tengan educación. Todo el mundo tiene dignidad, ¿no? Pero cuando hay legislación que quiere imponer, por ejemplo, el hecho de que si un obispo, una parroquia o una comunidad quiere ayudar a los inmigrantes en X o Y circunstancia, entonces lo quieren declarar ilegal. Todo esto son expresiones de cómo poco a poco el secularismo intencionalmente quiere separar fe y vida. Y ese es el desafío para nosotros en el mundo contemporáneo, que no solamente tenemos que dar testimonio de lo que creemos, pero al mismo tiempo tenemos que jugar con las reglas que se nos han impuesto, ¿no? A nivel político, a nivel cultural, a nivel académico, a nivel social. Y podríamos hasta manifestar la definición del matrimonio desde el punto de vista cristiano versus el punto de vista legal de tantas comunidades. Entonces, ¿cómo esta problemática, que como estamos viendo es complejísima y se viene desarrollando hace decenas de años, cómo afecta entonces la vida familiar esta secularización que estamos viviendo? Bueno, yo creo que el impacto número uno tiene que ver con las diferencias generacionales, ¿no? Las personas mayores, por ejemplo, estadísticamente en los Estados Unidos, una persona que es mayor de 40 años en adelante, lo más seguro es una persona que cree en algo o en alguien, que tiene una tradición religiosa, cristiana, católica, musulmán, judía, budista, al menos aquí en los Estados Unidos, la gran mayoría. Pero lo que estamos viendo es las generaciones más jóvenes, entre los 40, desde jovencitos hasta los 40 años. En los Estados Unidos, casi la mitad de los jóvenes dicen no creer en algo. Eso es lo que en inglés se llaman los nones, ¿verdad? Los nada. Exactamente. ¿Nos podrías explicar un poquito de ese fenómeno? Bueno, de hecho, los nones son parte del fenómeno, porque nones, N-O-N-E-S, significa los nada, ¿no? Las personas que no tienen religión, afiliación religiosa alguna. En español podríamos decir los nini. Ni esto, ni aquello, ni lo otro, ¿no? Pero la gran mayoría de nones o de los nini o de los nada son personas que sí creen en algo, sí creen en la religión, lo único que no creen en Dios y tienen sus convicciones de una u otra manera religiosas, pero no creen en las instituciones que representan eso. O sea, quieren ser católicos sin escrituras, quieren ser católicos sin iglesia, quieren ser católicos sin sacramentos, a mi manera, ¿no? Pero bueno, eso es parte del fenómeno, porque muchos de ellos eventualmente resultan creyendo en absolutamente nada. El secularismo lo que literalmente nos invita a identificar es especialmente aquellas personas que no solamente no creen en la institución religiosa, sino que se convierten en enemigos o la rechazan completamente. Rechazan la institución religiosa, rechazan la religión como tal y rechazan la idea de Dios en algún momento, ya sea diciendo Dios no existe o es imposible conocer a Dios, que es lo que se llamaría el agnosticismo, ¿no? Claro. Y entonces, eso es en la familia, muchos de los jóvenes en los Estados Unidos, ¿no? Cerca de la mitad de los jóvenes en los Estados Unidos se consideran o secularizados o nada, ¿cierto? Que no tienen afiliación religiosa alguna. Y entonces en la familia nos encontramos con una disparidad enorme, porque tenemos papás y mamás que son muy fervientes en su fe, que son muy tradicionales en su fe, que no van a cambiar su fe. Escandalizados con sus hijos y tristes, tristes, están apabullados por estas realidades, porque están diciendo,
comienzan a preguntarse los padres de familia, ¿qué fue lo que hice mal? Claro. ¿Qué es lo que yo no he hecho? ¿Por qué mi hijo no quiere volver a la iglesia? ¿Por qué mi hija decidió vivir una vida sin Dios? Etcétera, 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 ¿no? Y entonces, para darle un poco de tranquilidad a los padres de familia, la verdad es que no es tanto la culpa de los padres de familia, simplemente está en el aire de la cultura que estamos viviendo hoy en día, y los medios de comunicación nos están imponiendo esos estilos de vida, y los mayores consumidores de esa cultura son las generaciones jóvenes. Ese es el gran impacto, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que todo está perdido? No. O sea, eso significa que, por un lado, los padres de familia necesitan entender mejor la realidad de sus hijos, porque es importante. No es que los hijos estén rechazando la fe de sus padres o la religión de sus padres, en algunos casos puede ser el caso, puede ser la situación, pero lo que está ocurriendo es simplemente que estamos en planos paralelos. Son planos paralelos. Y lo que la evangelización y la catequesis necesita hacer es buscar momentos de encuentro, momentos de encuentro. El gran desafío que muchos padres de familia tienen es que no saben cómo hacer ese encuentro. Y ahí es donde entra la institución, la Iglesia Católica, y ahí es donde entra la catequesis, entramos los teólogos, necesitamos preparar a los padres de familia, darle las herramientas para que ellos puedan hablar con sus hijos, para que ellos puedan dar testimonio de lo que están creyendo, para que puedan hablar con confianza de la fe que les inspira, ¿no? Y al final de cuentas, nos decía el Papa Pablo VI en Evangelii Nunciandi, el mundo está cansado de expertos que hablan mucho, el mundo quiere testigos. Y yo creo que si preparamos a los padres de familia y si nuestras parroquias y comunidades son comunidades de testigos, muchos de estos jóvenes en algún momento van a decir, creo que hay algo allí que vale la pena. No, y la esperanza también está, leí un artículo hace unos días atrás, en los cuales no importa que la semilla no crezca en este momento, por si se sembró en buena tierra, pasarán 10 años, 15 años, pero va a dar sus frutos. Entonces, los padres, este tiempo de nuestra vida es el tiempo de hacerlo, de dar los valores, no de secularizarnos nosotros también, porque si nos secularizamos como padres, pues entonces así le estamos cortando las posibilidades a nuestros hijos que en el futuro reencuentren esa fe. Y yo lo veo en este país, en Estados Unidos, vemos mucha gente que viene de otros países, de Asia, por ejemplo, donde vive un comunismo por más de 50 años, que vienen acá y no tienen ningún tipo de fe porque crecieron sin ella. Sin embargo, al exponerse acá a las diferentes manifestaciones de fe, este programa, muchos programas de televisión que hablan sobre la fe, estos jóvenes ya o adultos se sienten motivados y están como que buscando aquello que nunca recibieron, porque es el alma. El alma busca, ese alma busca el encuentro de reencontrarse con su creador, y nosotros creemos que eso es posible, ¿no? Absolutamente. Y creo que en la academia, y me gustaría que definieras, porque el término la academia no es la Academia San Jorge o la academia, sino la academia, que nos expliques para algunas personas que de pronto no entiendan lo que es el concepto de la academia. También muchos están influenciando en las universidades a los muchachos hacia la secularización, y eso tenemos que preparar a nuestros hijos en contra de eso anticipadamente. Sí, cuando yo me refiero, cuando digo la academia, estoy refiriendo al mundo intelectual, al mundo de las universidades, de los investigadores, personas que escriben los libros, que el escribir un libro realmente es ejercer influencia en la mente, el corazón y la vida de otras personas, ¿no? Y entonces, en el mundo de la academia, sin lugar a duda, hay muchas personas que literalmente consideran la religión como algo que no tiene sentido. Y aún aquellas instituciones que comenzaron como instituciones de carácter religioso, por ejemplo, en los Estados Unidos, las mejores universidades privadas comenzaron como instituciones religiosas. Harvard, Princeton, Yale, fueron instituciones que comenzaron con esa visión de querer anunciar el evangelio y de querer dar testimonio, pero eventualmente se fueron secularizando poco a poco. Muchas de ellas se han ido secularizando. Hoy en día tienen escuelas de teología o de divinidad por aquí, por allá, pero la teología no permea las conversaciones del resto de las... Ahora, en las universidades públicas, especialmente en los Estados Unidos, es otra
es harina de otro costal, porque estas instituciones para nada incluyen la Surgieron. religión, ¿no? Y si incluyen la religión, la incluyen como un fenómeno, como un fenómeno para estudiar, pero no como un estilo de vida. Ciertamente. Bueno, y a propósito de hablar de libros, ¿De verdad? que de escribir libros, Que influencian la vida. Por eso yo creo como último consejo, preparar a nuestros hijos como el nuestro, que va a la universidad pues en 1 año y medio, avisarle, van a tratar de influenciar tu mente en contra de las cosas de Dios. Mucho cuidado con eso y darle esos puntales para que vayan preparados a lo que van a enfrentar. Y ayuda a enseñarle a los jóvenes que la mejor manera de uno crecer en la fe y sostener su fe es viviendo en pequeñas comunidades. El que se aísla, lo más seguro es que eventualmente se puede perder. Por eso no debemos sugerir a nuestros hijos que ya vayan directamente a ministerio de lo que se llama aquí el campus ministry, que es el ministerio universitario, Exactamente. para que vayan de su vivencia de parroquia o de Así grupo es. de juvenil pastoral al grupo de la pastoral universitaria, para Así que no es. pierdan esa conexión. Así es. sabemos que has escrito muchos libros, aquí tenemos una muestra de 2 de ellos, queremos, ya ustedes los ven en pantalla, El Credo, un encuentro con la fe de la Iglesia, y tenemos el Interculturalismo y catequesis, guía del catequista para responder a la diversidad cultural. Osman, ¿cómo pueden las personas adquirir o acceder a estos libros que tú has escrito? O quizás, pues, comunicarse contigo para de pronto si tienen una presentación formal que quieren que tú participes como conferencista para guiar en sus instituciones con una persona con tanto conocimiento como tú, ¿cómo te pueden acceder? Sí, los libros se pueden conseguir por medio de Amazon.com y ciertamente las editoriales. Ahora, para contactarme, lo más fácil es ir a la página electrónica de Boston College y buscar mi Tu nombre, nombre. Hoffman Ospino. Es un poquito ya lo complicado. ven en la Sí, pantalla ya lo ven en la abajo, ya lo están Exactamente. viendo. Sí. Entonces, buscar el nombre, ahí aparecen y ahí aparece mi dirección electrónica, el número y con el mayor de los gustos siempre. A mí me encanta ir a las diócesis, me encanta ir a las comunidades y ser parte de conferencias porque allí es donde aprendo mucho también al escuchar. Gracias por estar con nosotros. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Un honor tenerte con nosotros y para ustedes esperamos que esto haya sido verdaderamente iluminador. Nos encontraremos la próxima semana en este mismo espacio en otra emisión más de Creados para Para amar. Amar.